Quiero contarle un sueño que tuve por medio del cual Dios me habló y creo que también te puede hablar a ti. Soñaba yo que iba por una carretera en una moto cuando de repente una luz me cega por completo y yo caigo al piso. Cuando me levanto, yo estoy enojado porque me doy cuenta que había una persona que estaba vestida como si fuera un agente de policía y me había alumbrado con una lámpara y eso era lo que me había hecho caer. Me llamó la atención que en el lugar habían varias personas que él también había detenido, pero me percaté que el policía tenía algo extraño. No tenía ninguna arma, no tenía esposas, simplemente tenía en el pecho un triángulo que tenía la palabra santidad. En ese momento lo que parecía rabia se convirtió en una intriga profunda. Esta persona me dijo que no podía seguir el camino porque no tenía la ropa adecuada para poder continuar. De inmediato me llevó a una casa de 2 pisos y me dijo que yo tenía que estar en el aposento de arriba, que allí era donde iba a permanecer todo el tiempo y que allí iba a conseguir la vestidura necesaria para poder continuar mi camino. Solamente iba a bajar al piso de abajo cuando necesitara comer o ese tipo de cosas, pero la gran mayoría del tiempo tenía que permanecer en el piso de arriba. Yo pensé que en ese lugar iba a estar solo, pero cuál fue mi sorpresa cuando entré al lugar y había una persona que siempre estaba mirando hacia afuera por medio de una ventana. Por las cosas que me decía pude entender que era el Señor Jesús. Yo todo el tiempo que estaba allí podía escuchar su sonrisa y me decía cosas de la Biblia como: no te imaginas lo que acaba de pasar. Hoy llené a Sansón del Espíritu Santo y fue realmente increíble. Hoy ungí al rey David y lo llené de mi espíritu. Constantemente el Señor me repetía la palabra y me hablaba acerca de la Biblia, pero sucedía que en el sueño realmente yo no le prestaba atención. Yo era como que lo escuchaba, pero me entretenía en el celular, me entretenía en otras cosas y en ningún momento prestaba cuidado a lo que Él me estaba diciendo. Pero Él seguía allí, hablando una y otra vez, repitiendo las palabras de la Biblia mientras yo lo estaba ignorando. En uno de esos tantos momentos en que bajé al primer piso, cuando subí, sucedió algo que realmente me llenó de tristeza. Ya el Señor no estaba en la ventana. La habitación perdió por completo el color que antes tenía y un sentimiento de tristeza y de soledad invadió todo el lugar. En ese momento el sueño terminó. A través de este sueño yo pude identificar varias cosas. Primero, cuando iba por el camino y me choqué con la luz, lo relaciono con el encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Pablo era una persona que tenía un conocimiento y una creencia en Dios, pero realmente estaba viviendo una vida religiosa, una vida en la que no tenía una verdadera relación con el Padre y por lo tanto era incapaz de reconocer al Señor Jesús como el Mesías. El triángulo que tenía la persona con la palabra santidad lo entiendo como la santidad que debe haber en nosotros realmente para nosotros acercarnos a Dios. Y eso representa el hecho de que yo no estaba vestido de la manera correcta. Las vestiduras en la palabra de Dios representan precisamente esa santidad. El hecho de decirme que en ese aposento alto iba a obtener las vestiduras correctas para poder seguir, me habla acerca de una comunión. Constantemente los lugares altos en la palabra se relacionan con esa intimidad que nosotros tenemos con el Señor y es en medio de esa intimidad, de la oración, de la búsqueda, donde nosotros somos santificados. Y la parte más fuerte que me confrontó fue el hecho de saber que Dios me estaba hablando una y otra vez. El Señor hablaba y yo lo ignoraba. Muchas veces nos pasa de esa manera. El Señor está hablando, nos está llamando, se está acercando a nosotros con la intención que tengamos comunión con Él, pero nosotros lo ignoramos una y otra vez. El final del sueño, donde el Señor ya no estaba en la ventana, lo relaciono con lo que dice en el libro de Cantar de los Cantares, cuando la esposa en un momento pierde al esposo de vista y está desesperada buscándolo. Lo busca por todos lados, pero no lo encuentra. Pero si seguimos leyendo la historia en el libro de Cantar de los Cantares, al final de tanto buscarlo, ella logra encontrarlo. Y el llamado lo pude entender, que Dios me estaba llamando a tener una comunión con Él. Y te comparto este testimonio porque creo que es un llamado que Dios nos hace a todos y que todos nosotros necesitamos, absolutamente todos necesitamos de la comunión con el Señor, que es la que nos va a llevar a la santidad. Amemos la presencia de Dios, valoremos la oportunidad que tenemos de hablar con Él y amemos la oración.